Ayer en un vídeo que publiqué dije que Iblis es un ángel, es decir, un malaika. Y habéis sido 3 los hermanos que me habéis escrito pidiendo que explique un poco más en detalle este asunto, porque parece ser que el Sagrado Corán deja claro que Iblis es un jinn o un genio y no un malaika o una fuerza de Dios. Lo primero de todo, debemos entender que el peso de la tradición es muy grande, una tradición que tiene sus raíces en otra tradición, que es la judeocristiana, la cual no nos deja profundizar en lo que realmente dice el Sagrado Corán. Obviamente no tenemos en cuenta los contextos, no tenemos en cuenta que el significado de las palabras depende del contexto. No tenemos en cuenta la información que nos da el Corán en su conjunto. Y todo esto es necesario para interpretar el Corán, obviamente. Claro, uno puede decir, es que todo el mundo sabe esto. Todo el mundo sabe que Iblis es un jinn. Sí, también hay millones de personas que saben que Isa es el Hijo de Dios, pero que millones de personas durante siglos repitan la misma cosa no significa que sea verdad. La verdad absoluta solo Dios la sabe, eso está claro. Quien se crea poseedor de la verdad es un estúpido. Lo que sí podemos hacer los seres humanos es profundizar en la palabra de Dios, en la escritura sagrada, y a partir de ahí sacar conclusiones. Vamos a olvidarnos lo que dice todo el mundo. No hay que olvidar que en el Corán se nos dice que la mayoría de gente no cree. La mayoría de gente no cree. Lo cual significa que la mayoría de gente no son el tipo de creyente del que habla el Corán. Esto hay que tenerlo claro. Bien. Iblis como malaika de Dios. ¿Por qué dije que es un ángel? Porque es una fuerza de Dios. Esto nadie lo puede negar. Si yo estoy en un colegio, ¿no? Vamos a imaginar que estamos en una clase y hay un profesor y hay 20 alumnos sentados allí, ¿no? En clase. Si el profesor ordena a los alumnos a que saquen sus cuadernos y la orden es clara, alumnos que estáis aquí en clase, sacar vuestro cuaderno. Que uno de los alumnos sea el hijo del profesor no le quita que sea alumno. Puede ser alumno e hijo del profesor al mismo tiempo, pero si él da una orden a los alumnos, también se la está dando a su hijo. Esto creo que no lo puede negar nadie, ¿verdad? Vamos a examinar lo que dice el Corán. En capítulo 2, y cuando dijimos a los ángeles, a los malaikas, postraos ante Adán o someteros a Adán.
se postraron todos menos Iblis, que se negó, se llenó de soberbia y fue de los rebeldes. Está hablando a los malaicas. Postraros. Y se postraron todos menos Iblis. Entonces, Iblis aquí, ¿qué es? Malaica, ¿no? Está dirigiendo a los malaicas. En capítulo 7 dice, y os creamos, os dimos una forma y luego dijimos a los malaicas, postraos o someteros ante Adán. Y se postraron todos menos Iblis, que no estuvo entre ellos. Es decir, todos obedecieron, todos los malaicas, menos Iblis. Dijo, ¿qué te impide postrarte habiéndotelo ordenado? La orden de postrarse va a un grupo de malaicas, Iblis está en ese grupo, él no se postra y después Dios le pregunta que por qué no te has postrado si yo acabo de ordenar a los malaicas que se postren. ¿Qué es aquí Iblis? Un malaica. Claro, él contesta, yo soy mejor que él, que Adán. A mí me creaste de fuego, mientras que a él lo has creado de barro. De esto vamos a hablar después. Es otro asunto. En capítulo 15, y cuando tu Señor dijo a los ángeles o malaicas, voy a crear un ser humano a partir de barro seco procedente de barro negro moldeable, y cuando lo haya completado y le haya insuflado parte de mi espíritu, caeréis postrados ante él. Os vais a someter ante él. Todos los ángeles se postraron, pero no así Iblis, que se negó a ser de los que se postraban. Dijo Iblis, ¿qué te ocurre que no estás con los que se postran? Iblis, ¿qué es aquí? Es un malaica, está bien claro. Capítulo 20, y cuando dijimos a los malaicas, postraos ante Adán, y se postraron, sin embargo, Iblis se negó. Aquí también, ¿qué es Iblis? ¿A quién se está dirigiendo la orden de postrarse? A los malaicas, ¿no? En capítulo 38, cuando dijo tu Señor a los malaicas, voy a crear a un ser humano a partir del barro, y cuando le haya dado forma y haya insuflado en él parte de mi espíritu, cae postrados ante él. Y todos los malaicas se postraron, aunque no así Iblis, que se ensoberbeció y fue de los renegados. Dijo, Iblis, ¿qué es lo que te impide postrarte ante quien he creado con mis manos? Bueno, nadie pensará que Dios tiene manos como las nuestras tampoco, ¿o sí? Aquí también queda claro que hay una orden de Dios a los malaicas y que Iblis está entre ellos, porque es un malaica. Creo que esto queda muy claro. Ahora vamos a examinar la naturaleza de Iblis. Capítulo 18. Encontramos lo siguiente. Y cuando dijimos a los ángeles, postraos ante Adán, y se postraron, aunque no Iblis, que era de los jinns, era de los genios, y no quiso obedecer la orden de su Señor. Bien. Tenemos que saber que el libro nos dice que, debido a su naturaleza, Iblis no se postra, porque él representa la rebeldía. Él está creado de fuego. Cuando nos vamos a los léxicos y estudiamos esta palabra, fuego, no se nos dan solo una serie de explicaciones y argumentos sobre lo que es el fuego o a qué tipo de fuego se refiere. También se nos habla de elementos que tienen que ver con la naturaleza del ser humano, con la impaciencia, con la ira, con la rabia, con el impulso. Todo esto tiene que ver también con la palabra fuego.
Esta rebeldía de Iblis es la rebeldía del ser humano, es la representación de este elemento. Por eso se dice que nació del fuego. Y ya que los sentimientos de los seres humanos permanecen ocultos, Iblis es llamado Jinn o aquel que está oculto. Cuando nos argumentan de que solo los ángeles obedecen y que Iblis al no obedecer no puede ser un ángel, debemos entender que este es un argumento muy débil. Iblis es la prueba de Dios. En realidad no tiene ningún poder, no puede elegir Iblis. Capítulo 34 se nos dice: y así fue que Iblis confirmó en ellos su convicción y le siguieron, con la excepción de un grupo de creyentes, pero no tenía ningún poder sobre ellos. Solo fue para que distinguiéramos, para que Dios distinguiera a quien creía en la última vida de quien estaba en duda de ella. Tu Señor es quien está atento, quien tiene el control de todas las cosas. Esto significa que Iblis no es ni más ni menos que una prueba de Dios para distinguir la fe de las personas. No es un ángel que se ha revelado, no es el ángel caído. Es una fuerza de Dios destinada a poner a prueba a los seres humanos, que son los únicos que tienen libre albedrío y capacidad para elegir. Solo son los seres humanos. Capítulo 38 se nos dice que Iblis dice: por tu poder que los extraviaré a todos, con la excepción de aquellos que sean tus siervos sinceros. Por tu poder, por el poder de Dios. Iblis tiene claro que el único poder, la única orden, el único mandato viene de Dios. En capítulo 15 encontramos lo siguiente: dijo: mi Señor, puesto que me has perdido, los seduciré en la tierra y los extraviaré a todos, a excepción de aquellos siervos tuyos que sean sinceros. Dijo Dios: esto es para mí una vía recta. Es decir, Dios confirmó que tu función, Iblis, forma parte del camino que yo he dispuesto. Esto es lo que significa esta frase. No lo digo yo, buscar en los comentarios de los sabios del Islam y encontraréis esta información en boca o en pluma de muchos de ellos. Bien, nos confundimos sobre qué es un malaika, un shaitán, un jinn. Está claro que nos confundimos. Mirad, los malaikas cuentan con muchas funciones. El Corán nos habla de alas, pero como ya explico en varios vídeos, y sobre este tema podéis meteros en la carpeta titulada mitos aquí en el canal, porque todo esto estoy explicando y se explica en detalle. Estas alas son las funciones o capacidades que tienen estos malaikas o fuerzas de Dios. No son alas con las que vuelan. Los malaikas, o el término malaika, sirve para definir estas fuerzas y nos ayudan a entender las funciones que tienen. Por ejemplo, hacer descender la revelación. Esta es una de las funciones de alguna fuerza llamada malaika. También cuando encontramos a Dios referido en plural majestático. A mí este plural majestático siempre me ha sonado a no profundizar, a buscar la opción más fácil. Este plural, cuando lo estudiamos en el libro,
vemos que nos enseña cómo Dios opera con sus malaicas sobre la creación. No es que sean dioses junto a Dios, es que estos malaicas son las fuerzas que Dios utiliza para operar en su creación. Por eso aparece en plural muchas veces la manera, la forma en la que Dios habla. También los enviados de Dios en sus discursos en el Corán, muchas veces no sabemos si son hombres, si son malaicas, no sabemos porque la palabra de Dios se mezcla en el discurso de estos enviados que Dios envía a los propios profetas, envía a los pueblos. Si os fijáis en el discurso hay palabra de Dios, palabra de los hombres, no se sabe muy bien qué son estos enviados. Si son personas, si son inspiraciones de Dios, no se sabe. El acompañante de Moisés no se sabe si es una persona, si es algo que está siendo revelado, y así con muchas historias del Corán. En los léxicos se nos dice que malaicas también son personas, ¿no? Fuerzas militares, gente poderosa. Capítulo 3 encontramos lo siguiente del Corán: no os basta con que vuestro Señor os haya fortalecido haciendo descender 3000 ángeles, y si tenéis paciencia y tenéis temor y vienen a vosotros de improviso, Dios os fortalecerá con 5000 ángeles más. Es decir, para combatir contra las tropas de incrédulos necesita Dios enviar 5000 ángeles, porque la tradición nos cuenta que un ángel es capaz de barrer el planeta con un golpe de ala o con un soplo. Sin embargo, aquí se necesitan 5000 ángeles para luchar. No serán 5000 soldados o 5000 fuerzas que Dios envía a los creyentes. No serán los refuerzos, porque malaika también hace referencia al ser humano, ¿no? Obviamente también lo encontramos en el sentido de fuerzas espirituales, ¿eh? En el capítulo 8 dice: cuando tu Señor inspiró a los malaicas, estoy con vosotros, dad firmeza a los que creen, yo arrojaré el terror en los corazones de los que no creen. Obviamente aquí los malaicas son fuerzas que Dios está inspirando a los creyentes, porque no son ángeles que bajan del cielo a luchar, ¿no? Como explico también en un vídeo de la carpeta de mitos. No pueden serlo. Estas fantasías, estas mitologías no existen en el Corán. Lo confirma el capítulo 36, donde Dios dice: y no mandamos contra ellos después de él ningún ejército bajado del cielo, ni lo hemos mandado nunca, ¿no? Malaika significa muchas cosas, depende del contexto. Sobre Shaitán también hay confusiones. Iblis, si os fijáis, es el egoísmo humano, es decir, esa fuerza que Dios pone en el ser humano como prueba. Y Shaitán es la forma en que opera Iblis, ¿no?, en la creación. Por eso Iblis aparece cuando Adán es creado y Shaitán cuando tienta al ser humano. El término Shaitán tiene distintos significados en el Corán. Es aquello que hace el mal o la fuerza del mal, es decir, cualquier autoridad, persona o poder que toma un camino equivocado o que abandona lo que es correcto, es decir, que se opone contra Dios, contra lo revelado. Esto es Shaitán. Dependiendo del contexto, tiene un significado distinto. Puede hacer referencia a una fuerza, puede hacer referencia a un ser humano.
puede hacer referencia a distintas cosas, depende del contexto. Sobre los jinns también hay confusiones. En los léxicos encontramos y en la poesía preislámica que también hace referencia a personas que viven ocultas, a los beduinos del desierto, a la gente muy poderosa. Si uno lo busca, lo encuentra, ¿no? Entonces, jinn, si se refiere a una fuerza de Dios, a un malaika de Dios, que también es jinn, pues debemos pensar que es algo que permanece oculto al ser humano. Permanece oculto porque está dentro de él. Iblis es una fuerza de Dios que vive en el ser humano. Pero ya os digo, depende del contexto. En el Corán aparece jinn en distintos contextos, tiene un significado u otro. Pero eso no quita que algo que permanece oculto no sea una fuerza de Dios. Mira, hermanos, existen muchas confusiones por culpa de enfocar el estudio del Corán a través de la tradición. Hay tantísimas que, por ejemplo, las funciones de un mensajero o de un profeta. Os van a contar, no, es que el mensajero es el que trae un mensaje, el profeta es el que sigue, ¿no? El Corán nos dice en 213 y en 57:25 que tanto mensajeros como profetas vienen con un libro. Es decir, los mensajeros vienen con un libro, los profetas vienen con un libro también. Hay muchas confusiones por culpa de un mal enfoque. Pues nada, hermanos, esto es la contestación a los mensajes que me habéis enviado. Iblis es una fuerza de Dios necesaria que vive oculta, y ese es el significado básico del término jinn. El significado que encierra la raíz es aquello que está oculto. Entonces esa fuerza vive oculta, es decir, en el interior del ser humano, y sirve para probarnos a nosotros, quienes tenemos libre albedrío y podemos elegir.